Hola, bueno, les voy a contar de cómo logré obtener un inglés conversacional estudiando por mi propia cuenta, más consejos prácticos que pueden utilizar para que ustedes también puedan aprender y tener un inglés conversacional. Para tener un inglés conversacional se lleva mucho tiempo. Para empezar, yo me había propuesto estudiar por mi cuenta sin la necesidad de ir a un instituto y estar 2 años estudiando, 2 años pagando mes a mes y gastando mucho dinero. Entonces yo pensé que sí podía hacerlo por mi cuenta. Así que inicié primeramente en el colegio. En el colegio me enseñaron solo el verbo to be, el verbo to do, y para mí eso quedó muy claro. Y teniendo en cuenta que ya tenía algo de base, entonces yo supuse que podía simplemente continuar, podía simplemente estudiar por mi cuenta y lograrlo. Pasó el tiempo, entonces terminando el colegio, lo único que hacía yo para aprender inglés era escuchar música, mirar películas y con respecto a la música lo que hacía era simplemente memorizar la letra en inglés y luego cuando escuchaba la música la cantaba en inglés. Entonces de esa manera aprendía palabras, aprendía frases y aprendía pronunciación. Pasaba el tiempo, entonces entré a la universidad y en la universidad, como mi carrera es ingeniería de sistema, eso de cierta manera me ayudaba para que yo estuviera aprendiendo constantemente poco a poco. Porque nada más tenía que leer documentación en inglés, tenía que escribir en inglés, mirar videos, a veces tutoriales en inglés y eso me ayudaba a que yo empezara a practicar. Pero todo ese tiempo realmente el cambio no fue una mejora grande porque aún no podía entender a otras personas cuando me encontraba con alguien que sabía hablar inglés bien perfectamente o mejor que yo. Simplemente yo no podía entender lo que me decían, yo no podía hablarles porque me costaba mucho. Y entonces cada vez que yo encontraba a alguien que sabía hablar inglés, aprovechaba esos poquitos tiempos para decirle, quiero hablar contigo un poco y yo les hablaba, ellos me respondían, yo no les entendía nada y así, pero luego todas esas pequeñas prácticas que tenían me ayudaban a mejorar y luego cada vez que había una oportunidad de estudiar con alguien, yo lo aprovechaba siempre. Recuerdo el caso de que vino una chica de Estados Unidos y estaba cobrando poco dinero a un grupo de personas para que nos enseñe pronunciación. Y yo lo pagué. El curso duraba solamente un mes. Y para aprender, mejorar mi conversación tuve que hacerlo. Y mejoré mi conversación gracias a esa experiencia que duró un poco tiempo. Y después de eso yo continué estudiando por mi cuenta. A veces leía libros de gramática, a veces miraba videos en YouTube para ver algunas palabras donde las uso. Y aunque hacía todo eso y no lo hacía muy seguido, aún no había llegado a un nivel conversacional. Y llegó el tiempo de la universidad, me faltaba casi un año para terminar la universidad y ahí conocí a un amigo que él tenía un inglés realmente avanzado, llegando a un C1. Su nivel era un B2 más. Entonces, conociendo a este man, yo le dije que quería practicar con él y él dijo que sí, si tú quieres practicar conmigo, practiquemos los dos. Y ahí yo le hice una propuesta a él. Yo le dije, como en nuestra carrera es ingeniería en sistemas y nosotros tenemos que aprender, tenemos que desarrollar software y eso es muy importante para nosotros, para nuestra carrera. Entonces yo sabía desarrollar software muy bien, pero él no sabía desarrollar software. Pero él tenía un buen inglés y yo no tenía un buen inglés. Entonces lo que yo hice fue hacer una propuesta. Le dije, si tú me enseñas inglés una hora, yo te enseño a desarrollar por una hora y podemos combinar las cosas. Te enseño a desarrollar por 2 horas, mientras yo te hablo, te explico todo en inglés y tú me corriges mientras yo te enseño. Podemos hacer esa dinámica y podemos practicar. Y él dijo encantado, sí, me parece bastante bien. Así que empezamos a reunirnos 2 veces por semana, solamente 2 veces por semana. Y, y, y él me enseñaba por una hora inglés, gramática y cosas así, pronunciación, conversación, y yo le enseñaba por una hora a desarrollar software. Él me dejaba tareas, me dejaba libros para que yo estudiara, para que yo estudie de esos libros
Y luego la siguiente clase, la siguiente vez que nos reuniéramos, yo le decía mis dudas y él me explicaba. Y pues empezábamos a practicar y él empezaba a aprender ese desarrollo de software y yo aprendía más mi conversación, mi, mi, mi vocabulario mejoraba, mi capacidad de entender lo que él decía mejoraba y así fuimos mejorando. Pero realmente no éramos muy constantes, ya que llegaba el tiempo de examen y todo se rompía y ya no practicábamos nada. Entonces eran como 2 semanas, 2 meses seguidos, 2 veces por semana, 2 horas cada reunión. Y no era mucho realmente, pero ya yo estaba mejorando mi inglés, estaba mejorándolo cada vez más. Y llegó el tiempo de que ya había pasado casi un año y no habíamos practicado realmente mucho porque los exámenes, las ocupaciones que él tenía, su trabajo y yo tenía que también trabajar, tenía que estudiar, tenía exámenes, tenía tareas. Entonces teníamos muchas interrupciones y en ese caso yo ya había mejorado bastante, pero no era suficiente. Y después de eso terminamos la universidad, egresamos y ya no teníamos más excusa. Y seguíamos reuniéndonos virtualmente para estudiar. Pero luego él estaba en su diplomado y yo estaba en mi proyecto de grado, entonces no podíamos practicar más. Él por su lado y yo por mi lado. Y como yo ya podía más o menos entender a las personas cuando me hablaban en inglés, yo ya podía hablar un poco, sentía que ya no podía depender mucho de él para que yo mejorara. Entonces decidí buscar una mejor forma para aprender. Y la otra forma que encontré para aprender fue, me enteré que aquí donde vivo en Santa Cruz hay un instituto muy conocido que en ese instituto hay un club que se llama Speaking Club. Y en el Speaking Club solamente se reúnen personas que tienen un inglés intermedio avanzado, se reúnen para hablar entre ellos, para mejorar su pronunciación, su escucha y todo. Y hay un docente que dirige la conversación. Entonces me salía muy barato pagar eso. Y yo no tenía que tomar clases en sí, porque solamente era un lugar donde nos reunimos, solo hablamos, escuchamos y practicamos. No había más que eso, no había tareas, no había nada de eso. Entonces yo me inscribí y estuve más o menos por 3 meses o 4 meses ahí. Y el primer mes que estuve fue el mes más difícil para mí porque mis compañeros y mis compañeras tenían un nivel demasiado elevado y mi nivel no era tan elevado. Entonces yo sentía que el compañero que practicaba conmigo se quedaba un poco retrasado y yo necesitaba mejorar. Yo mejoraba, pero creo que mis compañeros no mejoraban mucho cuando practicaban conmigo, ya que mi nivel no era tan bueno. Pero pasando el mes, llegando al segundo mes, mi mente se empezó simplemente a adaptar y mis palabras simplemente ya empezaron a pronunciar, a hablar. Y yo lo que entendía, lo que escuchaba de mis compañeros y del docente, ya no trataba yo de traducir todo, sino ya simplemente lo estaba como entendiendo. Mi mente se empezó a adaptar y llegando al tercer mes, al cuarto mes, yo ya estaba, incluso creo que era así, mis compañeros estaban como un nivel por aquí y yo por acá. Pero cada vez que avanzaban los módulos, yo los estaba alcanzando, incluso algunos logré superarlos, porque porque creo que funciona así. Nuestra mente es capaz de adaptarse cuando uno lo pone en lugares donde está presionado, quizás por la vergüenza, porque yo estudiaba por mi cuenta ya que pensaba que si si voy a la siguiente clase y no tengo un buen inglés, entonces me da vergüenza, entonces eso me hacía estudiar. Pero también cuando estaba ahí mi cerebro simplemente estaba tan presionado para adaptarse, para entender a la fuerza y recordar todo lo que yo ya había memorizado. Entonces eso me ayudaba a mejorar. Y en ese caso logré incluso alcanzar a muchos de mis compañeros y a algunos superarlos porque mi mente se adaptó. Y creo así funciona el cerebro. Entonces yo creo que le llaman a eso sumergirse en el inglés porque todos están hablando en inglés, todos en inglés, tú tienes que hablar en inglés si quieres decir algo, si quieres opinar algo. Y si quieres entender algo, tienes que entender a la fuerza porque todo es en inglés. Y de esa forma logré llegar a tener un nivel de inglés conversacional. Aquí van los consejos prácticos.
Primeramente, las cosas que realmente me ayudaron antes de tomar el Speaking Club fue que yo ya tenía una base. La base vino desde el colegio, el verbo to do y el verbo to be. Si no entiendes esas bases, es mejor que estudies dos verbos, no son tan difíciles. Y una vez que los entiendas, yo te recomiendo que te memorices los verbos regulares y los verbos irregulares. Una vez que tú memorices los verbos más usados, los verbos regulares e irregulares, tú ya tendrás una mejor base para poder mantener conversaciones con otras personas. Tercero, si a todos nos gusta la música, creo que esto realmente me ayudó fue cuando yo empecé a memorizar músicas en inglés y cuando tocaba cantarlas por mi cuenta, entonces yo las cantaba en inglés y realmente eso me ayudó bastante. Otra cosa que yo puedo recomendarles es que si tienen un amigo o amiga que sabe inglés, que puede hablar en inglés, pídanlo que practicar con ellos. O si ustedes le pueden hacer una oferta para que practicar con ellos, háganlo porque eso realmente les va a ayudar. Y donde sea que estén en su ciudad, yo creo que también puede haber un speaking club por ahí donde ustedes puedan ir, inscribirse o si es gratis mejor, vayan y practiquen y tomen cualquier oportunidad para mejorar. En resumen, si ustedes tienen una oportunidad para mejorar su inglés, aunque sea un poco, tómenlo. Cada cosa va a sumar y su mente, automáticamente su mente, simplemente, aunque ustedes crean que quizás no es posible, su mente sí es capaz de absorber esa información, retenerlo y cuando es necesario lo vas a recordar y vas a saber cómo expresar esas palabras, vas a saber cómo entender lo que te están diciendo. De esa forma tú te puedes adaptar y puedes tener unos mejores resultados. Y eso es todo. Esta es mi historia. Si te gustó, sígueme.